Bien, en esta práctica vamos a aprender a determinar la potencia de una lente. Para ello vamos a contar con una fuente de luz enchufable que utiliza un potenciómetro que está conectado en 7,5, se enciende y además cuenta con un fusible, por si acaso falla, habría que cambiar este fusible. Esta fuente de luz emite esta luz y además para nuestro sistema vamos a contar con un objeto que vamos a poner en el camino óptico de la luz, de forma que convertimos ese haz de luz en esta línea, que en este caso es una flecha hacia arriba. Bien, además de eso vamos a tener una lente convergente, que como veis tiene una parte más ancha en el medio, ¿vale? Una lente divergente, que al contrario que esta tiene una parte más estrecha en la zona central, y un panel donde se nos va a reflejar nuestro haz de luz cuando atraviese estas lentes. Bien, lo que queremos obtener en esta práctica es la potencia de una lente convergente y de una lente divergente. La potencia es un parámetro que se define como 1 partido de f, siendo f la distancia focal. Este parámetro 1 partido de f, potencia, se mide en dioptrías, que son unidades de metros a la menos 1, cuidado con esas las unidades, habrá que hacer conversiones. Es un parámetro que es propio de las lentes. No depende nada más que de la geometría de la lente. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, el fabricante ha añadido la distancia focal en la parte de arriba. 50 milímetros en este caso. Y esta, como es convergente, los haces de luz se reflejan en el lado inverso a de donde procede la luz, así que tiene un signo menos delante, 100. ¿100 qué? Milímetros. ¿De acuerdo? Llega el haz de luz, esta es la lente divergente, y esa distancia focal está en el lado de hacia donde vienen los haces de luz, no hacia donde van, ¿de acuerdo? Por eso tiene el signo negativo. Bien, ¿a qué hace referencia F, la distancia focal? Bueno, la distancia focal es el punto donde todos esos haces de luz convergen. En nuestro caso, se nos ha dicho que esa distancia focal es 50 milímetros, lo podemos comprobar utilizando el panel. Si yo lo acerco, veis que esa imagen, que es la flecha, que ahora curiosamente da la vuelta, porque a través de la lente los haces se convierten en haces a la inversa, una vez atraviesan el punto de distancia focal, se invierten. Entonces yo tengo una flecha hacia arriba, pero que se refleja o que atraviesa la lente y se convierte en una flecha hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, pues la distancia focal, que es ese punto donde convergen todos esos haces, el fabricante ha dicho que es 50 milímetros y aquí podemos comprobarlo. Esto se convierte en un punto, pues vamos a ponerlo en 30, pues efectivamente alrededor de en 5 centímetros tenemos este punto, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice la práctica que tenemos que hacer? Esa distancia focal, aunque la hemos hallado así, de una forma rudimentaria, la podemos obtener también a través de la ecuación de lentes delgadas. Esa ecuación de lentes delgadas implica que tenemos que obtener dos distancias. Una distancia S, que es la distancia que hay entre el objeto y mi lente, y una distancia S', que es la distancia que hay entre mi lente y el panel en el que se está reflejando. Una vez tenga yo esas distancias, puedo despejar aquí F, obtener la distancia focal y puedo hacer su inversa y obtener la potencia de la lente que tengo yo en mi experimento. ¿Qué tenemos que hacer? Experimentalmente, ¿cómo abordamos este problema? Bien, pues se nos dice en el guión que tenemos que, por un lado, primero, fijar la posición donde vamos a colocar el objeto, ¿vale? Se puede atornillar, yo no lo voy a hacer. Y una vez la tengamos fija, tenemos que mover estas dos pantallas hasta conseguir que el objeto quede perfectamente definido en mi panel. ¿De acuerdo? Una vez he conseguido que se defina, obtengo las distancias S' y S'. Y las anoto. Para obtener una media, yo esta lente
después de que la he obtenido, esas distancias, la quito, le puedo dar la vuelta y vuelvo a moverla hasta que se obtenga definida mi flecha y vuelvo a anotar esas distancias S y S'. Tengo dos S y dos S', hago la media, la meto en esta fórmula y obtengo F. Una vez he obtenido para esta medida F, vuelvo a mover panel y lente. Igual, hasta que quede definida mi flecha. Vuelvo a anotar mi S y mi S'. Quito mi lente. Le doy la vuelta o directamente la vuelvo a poner, dejando fijo el panel, no lo muevo y reenfoco. Vuelvo a anotar mi S y mi S'. Puedo hacer ya mis medias para esta medida de S y de S', introduzco en la fórmula y obtengo F. Y lo mismo para la última medida. Hay que hacer 3 medidas, moviendo el panel y mi lente. Pues, por ejemplo, aquí, mismamente, vuelvo a anotar S', lo quito y lo vuelvo a poner, o lo vuelvo a poner dado la vuelta, me da lo mismo, porque es para hacer una media. Muevo este, reenfoco, anoto S y S'. Meto en la fórmula, perdón, hago la media, lo meto en la fórmula y despejo mi potencia. Con eso ya tendría la potencia para esta lente, para la lente convergente. Bien, si yo utilizo la lente divergente, yo con esta lente no voy a poder enfocar en ningún momento. Es una lente divergente y yo en mi panel no voy a enfocar esa flecha. Nunca la voy a poder enfocar. ¿De acuerdo? Entonces, yo, utilizando solamente esta lente, no puedo obtener S' y S, no puedo aplicar la ecuación de las lentes delgadas, no puedo obtener la potencia de lente. Entonces me tengo que apoyar en el uso de una lente convergente, de la cual ya conozca ya su potencia. Vamos a utilizar la lente que acabamos de usar y de la que ya sabemos su potencia. Bien. Para ello, yo voy a juntar mis dos lentes, que van a actuar como una sola, y todo el rato en el experimento ahora las voy a llevar así, y su distancia, si yo quiero hallar S y S', va a ser la distancia del medio, la que voy a utilizar para esas medidas. Si yo coloco la lente divergente delante de la convergente, nunca se va a enfocar en mi panel. En cambio, si yo lo pongo al revés me refiero una delante de otra, me da igual si está puesto así o asado, yo sí que voy a lograr que la flecha se defina en mi panel. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengo eso, fijaros que yo el objeto lo he dejado fijo, no lo he movido, no meto esa variable, no la cambio. Esto, ahora he conseguido que enfoque, se enfoca nítidamente, entonces vuelvo a hallar S y S'. Aquí no hace falta quitar y volver a poner, pero podríamos hacerlo. O descolocamos y luego volvemos a mover y ubicamos otra vez la flecha para que esté definida y volvemos a obtener S y S'. No haría falta. Ya tendríamos una medida con S y S'. Tengo la distancia focal y, por tanto, la potencia de esta lente abstracta. Aquí hay dos lentes, pero ahora forman una lente en conjunto. Cuando tengo esa medida, vuelvo otra vez a mover todo. Solamente mi lente conjunta y mi panel, se vuelve a obtener definida mi flecha, vuelvo a medir S y S'. Y, por último, una tercera medida, por ejemplo esta, S, S'. Y ya tendría 3 medidas para obtener mi distancia focal y, por tanto, la potencia de esta lente conjunta. Cuando yo tengo eso, si conozco cuánto valía el valor de la potencia de mi lente convergente y sé cuánto vale la potencia de mi lente conjunta, a través de la resta yo puedo obtener cuánto vale la potencia de mi lente divergente. ¿De acuerdo? Bien. Eso correspondería con la primera pregunta. Bueno, con la primera y con la segunda. Una vez yo tengo esas potencias ya definidas, tengo mis medidas de S' y de S, tanto para convergente como para esa lente conjunta convergente-divergente, las puedo representar en una gráfica, ¿vale?, que me darán
tres rectas, porque tengo medidas de S y de S' que tengo que representar en X y en Y. Los uno, son 2 puntos, los 1 me da 3 rectas. Y esas 3 rectas, como comparten una característica común, que es, provienen de esta ecuación, y en esta ecuación aparece F, ese punto de corte de esas 3 rectas es aquella característica común que comparten, que será esa distancia focal. ¿De acuerdo? Y una vez podemos obtener esa distancia focal, obtendríamos la lente convergente, la potencia de esa lente convergente. Bien, viene a ser como hacer una media, o es una aproximación, o otra forma de obtener de forma promediada el valor de potencia o de distancia focal utilizando S' y S. Pero implicamos la utilización de gráficas, en las cuales vamos a representar esta ecuación de aquí, pero transformada, para que quede en forma de recta. ¿Vale? Y poco más. Con esto acabaríamos esta práctica.